Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y comparar un poquito estos nuevos champús de L'Oréal Botanicals Fresh Care. Estos nuevos champús que son sin siliconas, sin parabenos y tampoco colorantes. Vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre los tres productos que podemos encontrar, qué nos puede aportar cada uno y realmente cuando vayamos a su composición, en qué lugar se encuentran un poquito estos activos destacados para ser justamente elementos diferenciadores y qué propiedades pueden aportar a nuestro cabello. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Bien, muchos de vosotros me estáis pidiendo que siga analizando y comparando más gamas de productos y es que me parece muy interesante porque muchas veces cuando nos enfrentamos a cuál escoger dentro de toda una gama nos surgen un poquito las dudas según nuestro tipo de cabello y según nuestras necesidades. Así que justamente como L'Oréal ha lanzado esta línea algo más natural, que no contiene estas siliconas, que no contiene parabenos, etc., quería justamente comparar sus tres productos para ver cuál se ajustaría mejor a según nuestro tipo de cabello y si realmente podría adaptarse bien a nuestras necesidades. Antes de adentrarnos en conocer su formulación un poquito más en profundidad, vamos a hablar un poquito de estos tres champús. Y es que tendríamos en primer lugar el champú Remedio de Brillo. Este champú lo que busca fundamentalmente es aportar muchísimo brillo a nuestro cabello y también mantener el color en cabello teñido. Contiene geranio en su composición como activo destacado en su etiquetado y luego veremos en qué lugar del listado de ingredientes se encuentra, pero fundamentalmente su finalidad es mantener nuestro cabello con el máximo brillo posible, ya sea un cabello natural o sea un cabello teñido. El siguiente champú sería el champú Fuente de Fuerza. Contiene cilantro y su actividad fundamental, su principal finalidad es revitalizar nuestro cabello. Por último tendríamos el champú Infusión de Nutrición. Este champú contiene azafrán y lo que busca fundamentalmente es aportar nutrición a cabello más seco y dañado. Así que estos serían un poquito los tres champús que vamos a encontrar en esta gama y cómo cada uno va buscando un poco diferentes finalidades con estos activos. Lo más importante y lo que vamos a ver ahora va a ser todo lo que tienen en común sus formulaciones y luego vamos a buscar un poquito estos activos diferenciadores para ver realmente la capacidad que va a tener de nutrir en profundidad, de aportar brillo, de revitalizar nuestro cabello según el champú que sea. Empezando por las similitudes de estos tres champús, tienen más o menos entre 23 y 26 ingredientes, teniendo en común más de 18 ingredientes. Esto es una gran cantidad de ingredientes y es que sus formulaciones son muy parecidas, pero lo más interesante es que sus tres primeros ingredientes, que son los que se encuentran en una mayor concentración, son exactamente los mismos. Como he comentado al principio, de los tres ninguno contiene siliconas, parabenos ni colorantes. Lo más interesante es que los tres contienen en su composición aceite de coco, que no viene resaltado en el etiquetado de ninguno, pero los tres lo contienen, y algo también muy interesante es que los tres contienen sal en su composición. Ya sé que muchas personas no queréis utilizar sal en vuestros cosméticos, especialmente en vuestros cosméticos capilares, ya que sentís un poquito que os reseca el cuero cabelludo. Así que simplemente sí que quería deciros que aunque la sal es un ingrediente seguro, si os provoca esto en vuestro cuero cabelludo, simplemente que tengáis en cuenta que los tres contienen sal en su composición. Añadido a toda esta información que tienen en común, también en el segundo lugar encontramos que tienen sulfato. Es verdad que contienen el sodium laureth sulfate, que no es tan agresivo como el lauril, pero también para todas aquellas personas que tengáis el cuero cabelludo algo más sensible, especialmente a los sulfatos, simplemente que sepáis que contiene el sodium laureth sulfato. Dicho esto, vamos a ver un poquito estas diferencias que hemos ido comentando, y es que es cierto que los tres contenían, como he comentado, aceite de coco en su composición, pero lo más interesante es que el aceite de coco que contienen lo encuentran mucho más arriba que el resto de los ingredientes que venían destacados, y es que se encuentra dentro de los 10 primeros ingredientes, los tres shampoos tienen el aceite de coco, estando en una bastante buena proporción para poder aprovechar así todas las propiedades. Pero es cierto que estos activos que venían destacados, justamente que son los que nos iban a aportar el brillo, revitalizar nuestro cabello, etc., no se encuentran tan arriba del listado de ingredientes, y es que podríamos empezar a encontrarlos a partir del número 15, 16, 17, es decir, que sí que los contiene y puede venir resaltado en el etiquetado, pero no se encuentra en muy alta proporción con respecto al total de la fórmula. Dicho esto, y si queréis entretenerme exactamente todos estos activos naturales que tienen unas propiedades algo más diferenciadoras, os los voy a ir dejando por aquí debajo de cada uno de los champús para que sepáis exactamente qué activo
activos podemos encontrar, pero fundamentalmente la propiedad de un activo natural que tienen en común y que lo tienen en bastante proporción con respecto al total de la fórmula sería sin lugar a dudas el aceite de coco. Estamos viendo que se encuentra en una proporción bastante alta con respecto a los activos que venían destacados en el etiquetado. Como he comentado anteriormente en muchos vídeos, es cierto que muchas veces decimos ¿por qué destacan un activo en el etiquetado más que otros que están en una mayor proporción? Y es que realmente pueden destacar cualquier activo que venga en el etiquetado siempre que sea cierto que lo contenga. Y es más, podemos justamente aludir a las propiedades de un ingrediente aunque se encontrara en el último lugar simplemente porque lo contiene. Dicho esto, haciendo un balance global de estos 3 champús, ¿qué podemos decir? Es cierto que no tienen una mala composición, hemos visto además que tampoco contienen siliconas, que no contienen parabenos, que no contienen colorantes, así que para todas aquellas personas que estéis buscando champús que no contengan siliconas, pueden ser una buena alternativa. Es cierto que, como he comentado, contienen sal para todas aquellas personas que no queréis utilizar sal en vuestros cosméticos capilares, y también contenían el laureth, sulfato de sodio, que hemos visto que se encontraba también en el número 2 del listado de ingredientes. Dicho esto, estos champús realmente van a marcar una diferencia, nos van a aportar una hidratación en profundidad, como hemos comentado por ejemplo con el de nutrición, nos van a aportar este brillo, nos van a revitalizar nuestro cabello. Es cierto que hemos encontrado los activos que venían destacados pero no estaban en una proporción muy alta, así que realmente vamos a notar nuestro cabello que sí que va a tener una limpieza en profundidad. Vamos a tener un aporte de nutrición por este aceite de coco que se encuentra un poquito más arriba, pero realmente entre los tres una diferenciación muy notoria no la vamos a notar con respecto a nuestro cabello. Sí que es cierto que van a tener un aroma muy diferenciador. Es verdad que estos productos son como unos productos que buscan muchísimo estos aromas, etcétera, con estos extractos, y sí que son algo diferenciadores en este aspecto. Pero sí que tengo que decir que en cuanto a las propiedades que pueden aportarnos estos activos diferenciadores, no se encuentran en una proporción suficiente como que para que podamos sentir así realmente los beneficios. Por último, quería hablar un poquito del precio antes de hacer estas conclusiones finales y ver si realmente valen la pena. Y es que estos champús cuestan más de 7 euros, los he llegado a encontrar un máximo de 7,95 euros, los podemos encontrar en Amazon, lo podemos encontrar en otras webs, por ejemplo como Druni, Primor, etcétera, podemos encontrarlos también en tiendas físicas. Y sí que tengo que decir que por estos 400 mililitros de capacidad, este precio, teniendo en cuenta que la composición, como hemos visto, no es que sea una composición muy diferenciadora, sí que tiene estos activos que son algo diferentes, pero no están en una concentración muy alta, me parece que el precio es bastante alto. Es cierto que es un champú que no contiene siliconas, parabenos, etcétera, y es un champú algo más atractivo, se llama Botánicas, puede llamarnos algo más la atención pensando que es algo más natural, que tiene estos extractos naturales, etcétera, pero tenemos que tener en cuenta en qué proporción encontramos estos extractos naturales y si realmente vale un poquito la pena. Haciendo este balance de la relación calidad-precio y viendo los 3 champús, tanto estos activos naturales, las propiedades que nos van a poder ofrecer y el precio con respecto a la cantidad que tiene, tengo que decir que en mi opinión personal me parece que el precio es bastante elevado con respecto a los beneficios que vamos a obtener. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si os gustaría que siguiera haciendo más gamas de productos de otras marcas, etcétera. Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara algún producto en concreto, que tengáis alguna duda de alguna comparativa, etcétera, también podéis dejármelo todo aquí en los comentarios. Y como siempre, como ya sabéis, si tenéis dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!